Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis, capítulo 10, versículo 22, donde dice: Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arsafat, Lut y Arán. Elán, el primer hijo de Sem, ocupó el territorio montañoso del este de Mesopotamia, cuya capital fue la ciudad de Susa. El pueblo de Elán, sin embargo, no hablaba el idioma semita, ya que probablemente su relación con el pueblo semita era más bien cultural y geográfico, como señala Génesis capítulo 14 y los versículos 1 y 9, que menciona a Kedorlaomer como rey de Elán. Por otro lado, excavaciones hechas en la ciudad de Susa revelan que el sitio fue ocupado desde cerca del año 4000 a.C. Dice que Asur fue el segundo hijo de Sem. Es posiblemente que le haya dado el nombre a la tierra de Asiria, ya que la nación salida de Asur era semita, y además su idioma pertenece a la rama oriental de la misma familia en la que pertenecen el hebreo, el arameo, el ugarítico y el fenicio. Según la evidencia arqueológica, los primeros habitantes de Siria eran sumarios, camitas, y fueron reemplazados por la cultura semita, que se esparció por Mesopotamia. Otro de los hijos era Arsafat, el tercer hijo de Sem, que sin embargo permanece bastante desconocido, ya que los arqueólogos no han encontrado mucha información acerca de él o de sus descendientes. Pero de todas las maneras, se ha encontrado alguna evidencia en la parte alta del río Zar, en la región norte y noroeste de Nínive. Otro de los hijos de Sem es Lut, que parece estar relacionado con el pueblo de Lidia en Asia Menor, aunque se sabe también bien poco de Lut y sus descendientes, ya que evidentemente guarda relación con el Ludín que aparece en Génesis capítulo 10, versículo 13. Otro de los hijos de Sem era Arán, y fue el último hijo de Sem. Los arameos eran nómadas que desarrollaban su vida en medio de la creciente fértil, y el patriarca Abraham emigró a Palestina desde Harán. El idioma arameo llegó a ser la lengua internacional por el comercio y también por la diplomacia, como señala el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 26. Por otro lado, por lo general en la Biblia se llama sirios a los arameos y representaban el pueblo que habitaba al noroeste de Palestina. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Y los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y Mas. El primer descendiente de Arán que se menciona es Uz. El territorio y el pueblo de Uz estaba situado en el desierto de Siria, entre Damasco y Edom, y la tierra de Uz era el país de Job, como señala el libro de Job, capítulo 1 y versículo 1. Los sabeos y los caldeos acostumbraban a organizar ataques contra la tierra de Uz, como señala, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 21. Los otros hijos, Ul y Geter, son totalmente desconocidos hasta el día de hoy. Y queda el último, que es Mas, aunque permanece también desconocido, aunque podría referirse a los que habitaban en el gran desierto sirio arábico. Continuar con los versículos 24 y 25, donde dice: Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelet, porque en su día fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano
Jotán. Notamos aquí que Arfaxad nació 2 años después del diluvio, como señala Génesis capítulo 11, versículo 10, y además vivió 438 años. El texto bíblico no dice más acerca de él, aunque su nombre aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 3 y versículo 36. Nótese que el hijo más importante de Sem, aunque nada es conocido de él personalmente, fue Arfaxad, ya que está en la descendencia de la simiente prometida. Aun cuando probablemente pudo haber tenido más de un hijo, solo se menciona a Sala, al parecer por la misma razón. Y también de igual manera, de los hijos de Sala, solo Eber es aquí mencionado. La importancia del nombre de Eber ya se ha señalado anteriormente, ya que se cree que el nombre de Sala significa retoño, rama o descendiente, pero de él no se sabe nada. Eber, como he dicho, ya se ha comentado anteriormente en el capítulo 10, versículo 21. Tuvo 2 hijos, Peleg y Jatán. Peleg procede de la raíz Peleg, que significa dividir. En el contexto, este vocablo tiene un sentido profético, porque anticipa los grandes acontecimientos que tendrían lugar en los tiempos de Peleg. Por tanto, la frase, porque en su día fue repartida la tierra, recuerda aquí la profecía de Lamed en Génesis capítulo 5 y versículo 29, respecto al nacimiento de Noé y el comienzo también del diluvio. De igual manera, el nombre de Peleg señala a lo ocurrido en la Torre de Babel, el esparcimiento de los pueblos y su separación debido a la confusión de las lenguas tuvo lugar en los días también de Peleg. La confusión de las lenguas produjo la separación de la tierra en diferentes naciones, de diferentes lenguas y dialectos. Más adelante se verá que eso ocurrió como resultado del juicio de Dios, porque la humanidad no quería obedecer el mandato de Dios de llenar la tierra. Otro de los hijos es Jotán, que significa vigilante, y este fue el antepasado de algunas tribus del sur de Arabia, particularmente en el país de Yemen. Y poco más se sabe de él, aunque sí se sabe que tuvo varios hijos. Continuar con los versículos 26 al 29, donde dice: Y Jotán engendró a Almodad, Selet, Arzar, Mabet, Gera, Adorán, Uzal, Dicla, Obal, Abismael, Seba, Orfi, Avila y Jobat. Todos estos fueron hijos de Jotán. Comienza por Amodad, que representa el pueblo del sur de Arabia, y su nombre podría significar el amigo o quizás Dios es amigo. Otro de los hijos era Selet, que ha sido identificado con una tribu yemenita llamada Sal o Sul. Otro de los hijos era Azar Mabet, que también pertenece al sur de Arabia, una zona exportadora de mirra. Otro de los hijos, Gera, que significa literalmente luna. Es posible que esta tribu se caracterizase por adorar a la luna. Otro de los hijos era Adobrán, que significa Adad es exaltado. Se usaba como un nombre propio, como señala, por ejemplo, el primer libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 10, y también el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 18. Y también era una tribu en Arabia. Otro de los hijos era Uzal, que según una tradición tardía, tanto árabe como judía, era de la designación de la ciudad de Sanaa, la capital de Yemen. Otro de los hijos es Dicla. Es también una tribu de Arabia y significa tierra de palmeras o tierra de dátiles. Otro de los hijos era Obal, también una tribu al suroeste de Arabia. Otro también de los hijos, Abimael, que significa mi padre verdaderamente es Dios.
El nombre es desconocido, aunque aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 1 y versículo 22. Otro de los hijos era Seba, que es al parecer el mismo que aparece también en Génesis capítulo 10 y versículo 7. Otro de los hijos era Ofir. Se encuentra entre Seba, Ávila, al suroeste de Arabia. Es uno de los descendientes de Sem, localizado en Arabia y no, como piensan algunos, en el este de África. Se menciona elípticamente en Génesis capítulo 2 y versículo 11, como la tierra de Ávila, donde hay oro, ya que Ávila al parecer estaba cerca de Ofir, que era el lugar donde estaban las minas del mejor oro conocido en la antigüedad, como señala el primer libro de Reyes, capítulo 9 y los versículos 26 al 28. Otro de los hijos era Ávila. Este nombre ha sido identificado como perteneciente a tribus árabes, que es de difícil saber con certeza a cuál de ellas. Lo que sí es cierto es que era una tierra donde había oro. Génesis capítulo 2, versículo 11. Otro de los hijos era Jobat. He asociado con una tribu al suroeste de Arabia llamada Yuguabit, pero no se sabe bien con certeza, ya que el nombre de Jobat tuvo una familia numerosa, contando por lo menos con 13 hijos. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Si bien, como dice el versículo, el territorio habitado por los hijos de Jotán se extendía desde Mesa hasta Sefar, es decir, hasta la región montañosa al oriente, de esta zona geográfica todavía no ha sido identificada. Continuará con los versículos 31 y 32, donde dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, con sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son la familia de los hijos de Noé por su descendencia, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. El versículo 31 es la conclusión de la tercera sesión, y hasta esto añade el versículo 32, que es la conclusión formal del relato completo de la tabla de las naciones. Obsérvese que el versículo 31 concuerda con el contenido del versículo 20, y el versículo 32 proporciona un resumen de las 3 ramas principales de las generaciones de la raza humana, es decir, los hijos de Jafet, los hijos de Can y los hijos de Sem. Y haciendo un resumen de todo esto, podemos por ejemplo notar que el linaje de Sem era el linaje del libertador prometido que traería salvación a todo el mundo. También vale la pena señalar que esta genealogía numerosa y numerosas naciones que se volverían contra Israel en las generaciones venideras. Por tanto, se puede observar que aquí es que solo hay un pueblo escogido, descendiente solamente de Sem, de Abraham y David, y que culmina en la persona de Jesucristo. Note que los enemigos del pueblo de Dios, sin embargo, descienden de los 3 hijos de Noé, y en Cristo el pueblo de Dios ya no se compone solo de judíos éticos, ya que la Iglesia está formada por personas de todas las naciones y grupos lingüísticos, incluidas aquellas naciones que históricamente fueron enemigas de Israel, porque el Evangelio trasciende culturalmente y también en cuanto a fronteras. Sin embargo, al igual que los santos del Antiguo Testamento, los que pertenecen a Jesucristo pueden esperar recibir persecución del mundo incrédulo. También se puede observar, por ejemplo, la humanidad no evolucionó, ya que todos descienden de Noé. Aquí una vez más encontramos que Génesis rechaza
las nociones modernas de evolución, las cuales, de hecho, no son modernas en absoluto, sino que son antiguas y bien antiguas. Note que la evolución enseña que la humanidad creció lentamente a partir de las órdenes inferidas de la creación y que gradualmente desarrolló la habilidad necesarias para prosperar comunidades civilizadas. Pero sin embargo, incluso los evolucionistas se ven obligados a confesar la verdad de lo que leemos, por ejemplo, aquí en este capítulo 10 de Génesis, y es que esas comunidades civilizadas aparecieron en la tierra de repente, y todo comenzó en el área que llamamos Medio Oriente. Por tanto, la Biblia respondió a esta pregunta hace miles de años, cuando Moisés escribió su historia de la raza humana. Note que se centró deliberadamente en la línea de Sem, porque le estaba enseñando a los israelitas acerca de su historia familiar personal. Y note cómo también el Espíritu Santo guió a Moisés y lo hizo a escribir estas cosas, porque él sabía lo que Moisés no sabía, que el Mesías llegaría eventualmente a la tierra a través de esa línea genealógica. Nótese que si nos negamos a creer que los relatos de Moisés son verdaderos y precisos en el libro de Génesis, estamos poniendo en peligro nuestra fe en la persona y la obra de Jesucristo, ya que Dios siempre está obrando y cumpliendo también sus promesas, ya que cuando Dios hace una promesa es absoluta y completamente seguro que Él la va a cumplir. Sin embargo, esto puede también llevar mucho tiempo, al menos desde la perspectiva humana del hombre, ya que Dios prometió, y note esto, a Abraham y a Eva en el jardín de Edén, que enviaría un libertador y lo haría para liberar a la humanidad de la maldición del pecado y la muerte. A partir de ese momento comenzó a desarrollar su plan de salvación del hombre y la mujer. Incluso cuando fue forzado por la pecaminosidad del hombre a destruir la tierra, aún preservó un remanente a través del cual cumpliría su palabra. En este capítulo 10 de Génesis vemos otro paso en ese cumplimiento, ya que Dios separa deliberadamente a su pueblo elegido del resto del mundo. También ha tomado mucho tiempo, en términos humanos, el llegar a este punto, probablemente alrededor de 1800 años, y pasará aún más tiempo antes de que Jesús mismo aparezca para cumplir la promesa. Pero téngase en cuenta que Dios siempre ha estado obrando fielmente en todo tiempo. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como he dicho anteriormente y he experimentado en mi vida, Dios es siempre fiel a sus promesas. Pero también las personas deben de hacer algo, no solamente estar esperando sin más las promesas, y deben, para recibir esas promesas, en primer lugar, de aceptar al Salvador Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario. Por tanto, Dios es lo que quiere, como dice aquí su palabra, es que de esa manera, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, es guardarnos de toda contaminación, es decir, de toda pecaminosidad, de todo lo malo que está en el mundo, del sistema del mundo que está gobernado por el diablo, el príncipe de este mundo, y también para que podamos vivir una vida que es la que nos hará bien, que es separada del pecado, que es vivir en santidad. Pero esto no podemos hacerlo solos.
porque por muchos esfuerzos que podamos nosotros poner, siempre volveremos a caer en lo mismo, quizá en los vicios, en la mentira, en la falsedad, etcétera, etcétera. Multitud de cosas. Por eso necesitamos a Cristo en nuestro corazón, para que Él sea el que obre en nuestras vidas. Él tiene poder. Él tiene poder para salvarnos. Él tiene poder para sanarnos. Y Él tiene poder también para libertarnos. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas al Salvador Jesucristo y vengas a Él en arrepentimiento, como todos hemos hecho. Hemos venido a Él en arrepentimiento, lo hemos recibido en nuestro corazón y también hemos experimentado las promesas de Dios en nuestra vida, que Él promete darnos salvación y vida eterna. Por tanto, mi amigo y mi amiga, no lo demores más y ven a Cristo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di conmigo. Dios eterno, vengo ante ti ahora en arrepentimiento, creyendo desde lo más profundo de mi corazón que tú eres fiel en aquello que tú prometes. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias, porque ahora sé que tus promesas se cumplirán en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.